Hola mis amigos, ¿cómo están? En este video tendremos nuestra clase número 4 del apócrifo de Juan o el libro secreto de Juan. Hoy vamos a continuar con la narrativa de la clase anterior y seguiremos viendo acerca de la formación del Cristo o el Dios producido por sí mismo y también otros detalles sobre luego de las tres fuerzas primordiales. Muy bien, así que sin más preámbulos vamos a pasar con la exposición y la lectura. Muy bien, estamos ya acá en lo que es el apócrifo y vamos a comenzar, digamos, con un repaso de lo que fue la clase anterior, el capítulo 3, y vamos a leer entonces el verso 17, en el cual concluyó nuestro capítulo 3. Muy bien, y dice, este es el reino de los 5, del Padre. Es la primera humanidad, la imagen del Espíritu invisible. Esto es el pensamiento anterior, Bárbelo, pensamiento junto con conocimiento anterior. Inmortalidad, vida eterna y verdad. Este es el reino andrógino de los 5. Este es el reino de los 10. Este es el Padre. Muy bien, como ven ahí tenemos una representación de lo que es las tres primeras fuerzas, el Padre, Bárbelo y el Cristo, o mejor dicho, el vástago. Y vamos entonces a ver ahora lo que sigue en la narrativa. El Padre penetró a Bárbelo con una mirada, con la luz pura, brillante, que rodea al espíritu invisible. Acá nos está hablando de forma de símbolos, de cómo se dio origen a lo que es luego el vástago. Entonces aquí comienza con una manera, de alguna manera que podamos entender de un lenguaje, cómo comienza podemos decir, la gestación o la creación del vástago. Y yo estuve buscando en internet, acá se ve un poco, una imagen más o menos que podría representar. Obviamente sabemos que tanto estas tres fuerzas no son alguienes, o sea, son personas, sino es una manera representativa de lo cual estamos mostrando ahora. Luego nos dice, Bárbelo concibió y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. Este rayo de luz era el vástago único del Padre común, que había salido, y el único había salido, retoño, el único retoño, y el vástago único del Padre, la luz pura. O sea, está mostrando cómo comienza la gestación de la tercera fuerza, o de la tercera fuerza primordial que es el Cristo. Cuando el vástago recibió esto del Espíritu, enseguida glorificó al Espíritu Santo y al pensamiento anterior perfecto, pues a través de ella había nacido. Recordemos que en la clase anterior habíamos conocido y habíamos entendido que lo que llaman en el apócrifo el Espíritu Santo se refería a la fuerza ella, que vendría a ser a Bárbelo. Teníamos la fuerza él, la fuerza ella y el vástago, que es lo que está hablando ahora de la creación del vástago o el origen del vástago. Bien, sigamos. Pues a través de ella había nacido. El vástago pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar, y el espíritu invisible accedió. Y acá tenemos representados cada uno de los nombres de los personajes que aparecen aquí. Más o menos se ve ahí. Y allí está hablando eso. El espíritu invisible accedió. Cuando el espíritu accedió, apareció la mente y se puso al lado del Cristo o de Cristo y glorificó a Cristo y a Bárbelo. Todos estos seres, empero, nacieron en silencio. O sea que está diciendo que el proceso de
creación de estos seres fue en silencio, o sea, no fue algo tan extravagante de todo lo demás. Algo tradicional que nos enseñan en la religión de que el Cristo, o después que lo asocian con Jesucristo, no fue creado y todo lo demás. Sin embargo, acá nos dice que sí dio un origen. El Cristo tuvo un origen, el Cristo, que no es Jesús. Eso creo que lo hemos aclarado en otra clase y en otro episodio de esta serie, ¿no? Y también habíamos aclarado eso según lo que está diciendo el documento, ¿no? Bien, avanzamos. La mente deseaba crear algo mediante el verbo del espíritu invisible. Su voluntad se hizo realidad y apareció con la mente mientras la luz le glorificaba. El verbo siguió la voluntad, pues Cristo, el Dios producido por sí mismo, lo creó todo mediante el verbo. O sea, lo que está diciendo aquí, que a través de lo que es el vástago, o sea, el Cristo, se dio origen a todo lo que existe en el cosmos. O sea, que le dio origen a todo, pero originándose el Cristo de la fuerza a él y la fuerza a ella. O sea, el Padre y la Madre, o el Padre y Bárbelo. El verbo siguió la voluntad, pues Cristo, el Dios producido por sí mismo, lo creó todo mediante el verbo. Vida eterna, voluntad, mente y conocimiento anterior se unieron y glorificaron al Espíritu invisible y a Bárbelo, pues a través de ella habían nacido. El Espíritu Santo llevó a la perfección al vástago divino y producido por sí mismo del Espíritu y Bárbelo. O sea, acá está describiendo cada uno de los seres que aparecen luego de las tres fuerzas, y también nos da a entender también cualidades de estos seres, ¿no? Si podemos llamarles seres, ¿no? Entonces, el vástago pudo colocarse ante el poderoso e invisible Espíritu Virgen como Dios. Cristo, producido por sí mismo, a quien el Espíritu había honrado con, con grandes aclamaciones. Este vástago salió a través del pensamiento anterior, y el Espíritu Virgen invisible colocó a este Dios verdadero producido por sí mismo por encima de todo e hizo que todo, o sea, toda autoridad y la verdad interior estuvieran sujetas a él. Conectando un poco el punto, cuando en el documento bíblico Jesús les habla a sus discípulos, Jesús el Cristo le habla a sus discípulos, él menciona una frase que conectaría también, conectando con esto, si le damos una conexión, que dice: a mí se me ha entregado la autoridad, el poder de todo lo que existe. El Padre me ha entregado eso. O sea, cuando está hablando allí Jesús, está hablando el Cristo, la esencia crística que estaba dentro de él. Y podemos conectar ese punto, ¿no? Y repito la frase, ¿no? Que dice que se le ha entregado todo, la autoridad y la verdad interior sujetas a él. Entonces el vástago pudo comprender el universo al que se llamó por un nombre mayor que todos los nombres, pues ese nombre se dirá únicamente a los que son dignos de él. Bueno, acá siguen representando las imágenes que estuve buscando. Y cuando nosotros ponemos a pensar, bueno, son bastantes símbolos, bastantes frases, quizás un poco difíciles a veces de entender a la primera, y me incluyo, pero bueno, vamos de a poco armando esto y nos está mostrando aquí el documento de podemos decir, el origen de la creación, de lo que existe, del universo, el cosmos. En el próximo capítulo vas a terminar, digamos, con este proceso de creación y origen del cosmos, y vamos a pasar a lo que vamos a conocer después como lo de la desviación de Sofía, o la caída de Sofía, o la humanidad de Sofía.
antes de pasar con las preguntas y comentarios, quería invitarlos a los que todavía no se han unido a nuestro grupo de Telegram para participar de estas clases en directo. Lo pueden hacer debajo de la descripción de este video. Tendrán el enlace para unirse al grupo de Telegram para estar con nosotros en la próxima clase, sería el número 5. Y también mencionarles que ya tenemos las clases anteriores en una lista de reproducción, que es las clases del Apócrifo de Juan o clases del libro secreto de Juan. Muy bien. Vamos a pasar entonces a las preguntas, ya sea que las dejen en el chat de aquí o tengan o algo que quieran comentar. Yo tengo, bueno, no sé, comentario o duda, no sé. A mí todavía me cuesta mucho trabajo quitar físicamente la imagen de un Dios. O sea, ahorita obviamente ya lo razoné, ya entendí que no es alguien físico, pero todavía me cuesta así como entenderlo. Hace como unos días llegué hasta tener cierto grado como de, no sé si fue tristeza o coraje, porque llegué, o sea, lo entendí y dije, bueno, entonces todo esto, este tiempo, fue pues como un engaño, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Todavía lo estuve así como tratando de asimilar y estuve así como indagando en mi mente, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pero me cuesta esa parte de todavía, no sé si aceptarlo o entenderlo en esa forma de que físicamente no es alguien. O sea, entonces mi mente dice, eh, es una energía, es una emoción, es pues, ¿qué es? No sé si me doy a entender. No, Ento- totalmente coincido con lo que estás diciendo. Y sí, al principio, Vanessa, bueno, nuevamente gracias por estar acá. Sí, hay muchas preguntas que pueden venir y más la intención tanto de la exposición como de la clase, si se podría decir, es que vayamos teniendo preguntas y también haciéndonos preguntas, ¿no? Y también respondiendo esas preguntas. Yo creo, y es lo que opino, ¿no? Que este libro nos da preguntas y nos da respuestas de lo que en la religión no nos dicen o que no nos dan completamente, ¿no? No sé, en ese sentido. Y sí, es muy Ujú. difícil de desprogramar nuestro cerebro de Dios como un ángel, como un alguien o como un señor sentado en un trono, ¿no? Y sí, es muy importante lo que están manifestando allí, Vanessa. Bueno, mi pregunta entonces es, ¿ustedes cómo le hicieron en esa forma? ¿Cómo les fue? O La sea, verdad, cómo lo fueron? ¿O ya lo trascendieron o cómo? muy buena pregunta, sí. La verdad que en mi caso fue una deconstrucción un poco agresiva. O sea, fui de a poco bajando primeramente del pedestal a Jesús como una divinidad, llevándolo al plano de un mensajero, de parte de la luz, que fue haciendo. Y más que nada lo que me ayudó a mí es estudiar documentos fuera del documento bíblico, conectar algunos puntos con lo que yo sabía de la Biblia y también conectar puntos con otros documentos, ¿no? Hacer lo que llamamos un diálogo interno, charlar con amigos que están en este mismo camino, ¿no? Y yo no digo que todos tengamos una intuición tan marcada que nos ayude a avanzar rápido, ¿no? En este camino de la búsqueda. Pero es difícil y te lo puedo asegurar que es un camino también doloroso, como manifestaste en el grupo el otro día, que también me ayudó eso que habías dicho, que es un camino doloroso, pero cuando dejamos de a poco esas tinieblas, esa oscuridad en la cual estábamos autoengañados o que nos habían engañado, al final siempre hay una luz
de esperanza, una luz que nos ayuda a seguir adelante. Y más que nada es seguir en nuestra intuición, escuchar esa voz interna cuando esto no va así, esto no va por acá, quizás esto es diferente. Lo primero y principal es que muchas veces nos pasa que nosotros buscamos culpables, ¿no? No, me engañaron, nada, son unos mentirosos, lo más. Es que en realidad es verdad y es válido. Pero después nos damos cuenta al hacer introspección, al recordar, analizar, al reflexionar, que a nosotros en definitiva no nos dieron, digamos, una obligación de creer ciertas cosas. A muchos de nosotros quizás nos adoctrinaron desde niños, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra familia. Otras personas no tuvieron este tipo de adoctrinamiento. Y otras personas tampoco tuvieron una creencia, ¿no? Pero no es fácil. Y lo que más me ayudó a mí es estudiar, compartir con ustedes aquí en el canal, ¿no? Encontrar otras personas que pensaban diferente, que se hacían preguntas, que se cuestionaban y usar un poco también lo que es la lógica, que muchas veces no nos enseñan a usar incluso la lógica dentro de esos círculos religiosos o incluso en nuestra vida en sí. Pero hay varios textos que me hicieron sentido. Uno de los principales se encuentra en Hechos, hablando del documento bíblico, unas pocas cosas que hay luz, ¿no?, en el Nuevo Testamento, que dice que en Él vivimos, nos movemos y somos. O sea, si este ser o esta conciencia universal dio origen a muchas cosas y está dentro de ello, no puede ser una persona. ¿Cómo yo puedo estar dentro de una persona? ¿Cómo me puedo mover yo dentro de una persona? Es como un poco loco, ¿no? Ilógico. Pero también lo que nos da un poco de luz, se podría decir, este documento, es que de alguna u otra manera no solamente es uno el que participa en esta creación del cosmos, de todo lo que existe, sino hay tres fuerzas y uno puede asociarlo nada a la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, no. Digamos que la Trinidad es como una burda copia religiosa de estas tres fuerzas, pero ya llevándolo a un plano de conexión con las deidades paganas y todo lo demás. Pero es un camino doloroso, hay lágrimas en el camino, hay confusión, hay estrés, hay ansiedad, pero cuando pasas por ese, podemos decir, noche oscura del alma, cuando puedes encontrar esa luz, puedes escuchar esa voz interna que te dice por acá es, o por aquí es, ¿no? Y sí, es difícil poder ver a Dios o lo que llamamos Dios como una energía creadora, como un todo, está conectado con todo, ¿no? O sea, para la mente humana es muy difícil explicarlo en palabras. Es más cuando uno lo siente, ¿no? Cuando uno lo percibe, si se podría decir. Y bueno, continuando con eso, acá creo que Nancy nos había dicho algo. Quiero leer acá. Sí, estoy muy bueno. Sí, es cierto lo que está diciendo. Ayuda mucho para poder dialogar entre amigos, sí. Y bueno, y díganme, o sea, cuéntenme un poquito cómo ha sido Vanessa ese camino de búsqueda cuando empezó a leer esos documentos, qué le venía a la mente cuando comenzó. Bueno, primero tengo una pregunta. ¿Qué parte Ah, sí. de hechos es lo que comentaste? Sí, Hechos 17, el Hechos discurso de Pablo en 17. el Areópago de Atenas. Hechos 17. Vamos. Hechos 17. ¿17 qué? 22 en adelante es el discurso de Pablo. Ya, 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 gracias. Pues yo, ahora sí que en mi caso personal, empecé, yo desde muy chamaca, yo sabía que algo, bueno, mi mamá es católica, o era, ahorita ya no está tan segura tampoco de eso, pero ella nos llevaba a la iglesia. Entonces, estando en la iglesia, yo tenía como 6, 7 años, y me acuerdo que yo
pensaba muchas cosas, no sé, observando al padre, observando a la gente que iba a las iglesias. O sea, yo pensaba, ¿y todo esto para qué? Después ya, ya en la calle con los niños, con los que jugaba, había varios que decían, yo hice mi primera comunión, no puedo decir groserías, no puedo no sé qué y no sé qué tanto. Entonces yo decía, bueno, porque decía, porque ya hice mi primera comunión. Y yo decía, ¿cómo? O sea, yo desde muy pequeña me trataron de hacer pensar que Dios era dinero, era lujos, era riquezas, era puro ego. Entonces, pero yo en mi sentir mío, yo decía, no, es que esta vida no es normal así, algo no está bien. Em, Obviamente eran razonamientos que pues una niña de 6 años, 7, pues si hacía preguntas me iban a regañar con respecto a la religión, ¿no? Pasa el tiempo, voy creciendo, fui una adolescente muy rebelde y pues pasaron muchas cosas, ¿no? Tuve un proceso, en adicción, sí, en adicción a sustancias tóxicas. Y después, con el tiempo, yo llegué a una agrupación. Cuando tenía 15 años fue mi primera agrupación. No entendí, no razoné. Al contrario, dije, pues esta gente está loca. Después seguí con esa vida, pero yo seguía pensando y sintiendo que me hacía falta algo. O sea, yo tenía la necesidad ya de un Dios. Bueno, no me gusta decir Dios porque dioses hay muchos, ¿no? Pero sabemos aquí a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, volví a buscar una agrupación y llegué a AA. Entonces, ahí yo conocí a varios compañeros, muchos sin religión, otros, que asistían a AA, pero estaban en el cristianismo, y así, ¿no? Diferentes. Entonces dije, traté todavía de apegarme al cristianismo. De hecho, ellos me bautizaron, pero al final todavía faltaba algo, o sea, no. Entonces dije, bueno, ¿y yo qué tanto estoy buscando? Si al final, con el panorama que me abrió a mí el programa de Alcohólicos Anónimos, yo empecé a sentir mucha saciedad en mí. ¿Por qué? Porque ese programa no es religioso, no tiene nada que ver con la religión, es todo espiritual. Entonces, es ahí, con los 12 pasos que ahí me enseñaron, fue como yo empecé a crecer espiritualmente y a ampliar mi mente a otras ideas, a otras cosas y a dejar de sentir culpa, porque yo crecí con mucha culpa, con miedo. De hecho, los primeros que me rechazaron fueron mis familiares, porque ellos sí son de bautizos, de estarse emborrachando en fiestas y que tirar la casa por la ventana aunque no haya dinero, o sea, típica familia fiestera, ¿no? Mexicana, fiestera y borracha. No digo que todos sean así, sino que Se entiende, se entiende. sí, sí, sí. Entonces, pues así, entonces yo de alguna manera decía, bueno, es que, ¿por qué Dios tiene que ser así de esta manera? ¿No? O sea, Dios, refiriéndome al modo en que ellos festejan la religión católica, eh, chelas, baile, degenere, porque ya al final, pues el alcohol, pues transforma al que sea, ¿no? Entonces, pues ya dentro del programa de AA, yo empecé a crecer espiritualmente y a hacerme fuerte, a tener mis propias decisiones y a no permitir que que me mangonearan, por decirlo de alguna manera, ya esa parte espiritual de mi ser y aferrarme a eso y decir, no, no, no. De hecho, ahí cuando yo llego a AA, bueno, cuando llegamos en Alcohólicos Anónimos, nos dicen que le quitemos toda la imagen a Dios y nos dicen cómo te gustaría a ti que fuera Dios para ti. Entonces, no, pues genial, ¿no? Que sea súper amigo, que sepa escuchar, que no juzgue, que no critique, que no condene, que no. Entonces, esa es la idea
que a mí me quitaron, porque era todo lo contrario. Pero me ha costado mucho trabajo quitarle la imagen. De hecho, eso después de los años en la agrupación, apenas porque mi pareja y yo conversamos de estos temas, pero él dice que para él fue fácil quitarle la imagen. A mí no lo había razonado nunca, hasta apenas que ya empiezo con este rollo de lo que estamos viendo ahora. Dije, ay, no inventes, o sea, se me ha complicado bastante esa parte, más sin embargo, ahorita ya lo estoy tratando de asimilar de esa manera. O sea, ya sé que un Dios es la creación y que no se ve, o sea, se siente. Es esa energía, o sea, sí lo he sentido, sí lo he vivido. De hecho, es lo que a mí me levantó de todo lo que yo estaba. Pero esa parte de físicamente en mí estaba como bloqueada. Entonces, ahorita como que ya se destapó ese rollo y continúa el proceso, o sea, esto nunca se detiene, ¿no? Y eso es lo que hasta ahorita me ha estado costando trabajo. Y así es como yo ahora me intereso en estos temas, porque el programa de doble A mí me abrió el panorama. Entonces, lo estudio y es que son muchas cosas ahora sí que dicen, entre más sé, no sé que no sé nada. Y Solo sé que nada sé. sí, exacto. Entonces sigo avanzando, sigo estudiando y sigue saliendo más y más y más. Y todo eso me hace meterme todavía más en mí. Y bueno, esto me lleva al tema como de la oración o meditación, no sé. em, Pienso yo que es como un estado de mío personal de todo el tiempo, no de decir a las 5 de la mañana me pongo a meditar a orar. No, bueno, yo no lo entiendo así. Yo lo entiendo que es todo el tiempo. Si yo distraigo a mi mente de estar orando, de estar conmigo en mis pensamientos, en mis situaciones de contacto con mi creación, entran otros pensamientos como, pues como todos mis defectos de carácter de los que estoy hecha, pero no darles como que ese rollo avance y avance, no, mejor me regreso a mí, siempre es como volver a mí, siempre estar ahí, estar ahí. Y eso me mantiene como más en este presente, en este aquí y ahora, y con el interés de seguir aprendiendo, porque pues me interesa, ahora me interesa. Antes, pues no, me hablaban de esto y pues, yo, es gente loca, ¿no? Pero sí, más o menos así, Pablo y Nancy. A mí algo más me pasó, me hiciste recordar, Vanessa me hizo recordar, cuando yo tenía 7 años, que una vez lo conté, que me paré con el sacerdote y le empecé a cuestionar sobre la Biblia y le pregunté por qué usted toma si supuestamente hay que tener cuidado con el vino. Yo me acuerdo que cuando era chamaco, como dicen en México, era muy preguntón. Y sabes que un día me echaron de la capilla, siendo niño, le mandaron un mensaje, una carta en realidad a mi abuela que es católica, y le dijeron que me voy al infierno por hereje. Pero mi abuela se puso mal, se puso triste, y yo le pregunté a mi abuela, ¿por qué lloras? Si ese infierno lo crearon ellos, digo, decía yo de chiquito, antes de ser adoctrinado, obviamente. Y dice, no, que te vas a ir al infierno porque faltaste al Padre, el Padre es como Jesucristo, no sé qué. Y yo miraba a mi abuela hasta el día de hoy es católica, ¿no? No tan practicante como antes, pero es. Y yo creo que de niño, cuando tenemos inocencia de niño, que somos preguntones, que preguntamos, que nos cuestionamos, sanamente, ¿no? Ahí es cuando empiezan las respuestas también. También yo de niño tenía esa creencia, o sea, o ese deseo de saber que no soy el único acá en el planeta, que hay otros seres, que hay otros mundos, y me trataban de loquito. Y me decían que yo veía mucho los expedientes X, y nada, y a mí me molestaban ahí en el colegio. Pero sí es un camino difícil, como lo dices allí, y es algo que lo vamos trabajando. Y sí, hasta la oración nos enseñaron mal, pero bueno, lo importante es reaprender, ¿no? Y seguir Así es. adelante, seguir adelante. Y bueno, eso es lo que nos ayuda a seguir de aquí, ¿no? ¿Qué nos dice Nancy?
Dice que... Ajá. Bueno, Nancy, si quieres compartir algo ahí en el chat, quieres hacer una pregunta con respecto a la exposición, también lo puedes hacer. Y bueno, también si tienes alguna pregunta relacionada, es el momento. Y bueno, mientras me está respondiendo Nancy, yo quería decirles que a mí sí me costó primero entender mucho este libro, incluso lo sigo estudiando, así como Nail dice, hay que seguir estudiándolo, hay que seguir analizándolo y seguir en la búsqueda, ¿no? Pero también me ayudó a conectarlo con otros apócrifos que he leído y eso es lo que también me ayudó. Pero ¿saben qué fue lo que me cayó la ficha a mí? Un video que yo vi de William que se llama El Dios que adoran las religiones y otro video que habla de el Dios no conocido. No me acuerdo si tiene el mismo nombre ahora. Cuando yo escuché, cuando él recitaba mi mensaje central, el apócrifo de mi mensaje central, de los Waymakers, ay, no se imaginan cómo lloraba. Me conectaba, era bien al fondo de mi alma que sentía esa conexión y me di cuenta que no es un alien. Y eso fue lo que me cayó la ficha ahora que me preguntabas puntualmente. Ahí fue que me cayó la ficha, Vanessa, que Dios no es un alguien, no tiene Ahorita una... que, ahorita que dices eso de los Windmakers, una vez yo pensé, bueno, no recuerdo qué edad tenía, pero yo todas esas canciones de amor, hablando de pareja, yo una vez lo pensé y dije, ¿y si todo ese amor que dicen profesar hacia una persona se lo dedicaran a Dios con esa misma energía que la cantan, cómo sería? Entonces, porque alguna vez pensé, ¿cómo vas a darle tanto poder a una persona? Entonces, yo sí llegué a sentir lo que alguna canción podía decir, pero no hacia alguien, sino, o sea, hacia alguien me refiero a una persona física, sí, un ser humano, ¿no? Sino hacia algo más. Y dije, y entonces traté de razonar. Dije, es que todo ese sentimiento obviamente viene de un ser humano. Entonces estamos hechos naturalmente de eso. Pero toda esa fuerza y ese amor, ¿a poco van hacia algo tan igual a mí? Entonces pensé que esa energía más bien, bueno, yo así lo entendí, esa energía más bien debía de ir dirigida hacia algo realmente que fuera grande, ¿no? Como una creación. Entonces, de eso me acordé. Bueno, hasta aquí fue nuestra clase de hoy. Si eres nuevo en este canal y te gustó este video o esta clase, te invito a suscribirte, activar la campanita y también me estarías ayudando si dejas tu like. Así de esa manera YouTube comparte este contenido a otras audiencias. Yo me despido hasta un próximo video y aquí te dejo los 2 episodios, las 2 clases anteriores para que los vayas a ver. Dale click y nos vemos en esos 2 videos.